¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de este curso Filosofía desde cero. Estamos en la unidad 2 viendo una introducción general al tema de la filosofía y en esta ocasión les quería proponer pensar el problema de la filosofía en cuanto se encarna en determinados filósofos o se expresa a través de ciertas voces filosóficas. Vamos a hablar por lo tanto de los tipos de filosofía y los tipos de filósofos. Se podría de alguna manera decir que hay tantas filosofías como filósofos ha habido, existen y van a seguir apareciendo. La filosofía de alguna manera tiene un carácter múltiple, no es algo que uno pueda decir existe la filosofía. Existen filosofías y filósofos que de alguna manera las formulan, las elaboran y las pregonan y escriben sobre ellas. En general el filósofo se dedica a la escritura. Hay también, se podría decir, temples filosóficos, diferentes formas de vivir la filosofía, porque la filosofía no es solamente una disciplina de pensamiento, es algo que también se vive en la cotidianidad. Y hay distintos temples asociados a estas maneras de vivir la vida filosóficamente. En general, cada filósofo ha tenido una vida muy particular que se estudia. Cuando uno introduce un sistema filosófico van a ver que normalmente se habla primero de la persona que formuló esa filosofía. Es muy difícil desprender el pensamiento filosófico de aquel o aquella que lo elaboró o lo concibió por primera vez en su mente. Así que la filosofía en ese sentido también tiene algo del orden de la psicología, o se podría decir que depende un poco de la psicología de aquellos que la han encarnado. Hay una caracterización que a mí me parece muy interesante y quizá tenga algo de irónico también, que es la que da el filósofo francés Gilles Deleuze, un filósofo que trabajó y pensó en la segunda mitad del siglo XX. Deleuze decía que había dos tipos de filósofos: los filósofos edificantes y los filósofos sísmicos. Bueno, por edificantes se entiende, un poco como la palabra lo dice, aquellos que construyen grandes estructuras de pensamiento o sistemas filosóficos donde todo parece encajar y entrar de un modo muy ordenado, casi como si construyéramos una gran pared. Que de alguna manera buscan la seguridad, buscan el carácter de sistema que se dice, ¿no? Responderían un poco a lo que Nietzsche, otro filósofo muy conocido, asociaba al llamado carácter apolíneo, ¿no? Apolo era el dios de la mesura, la tranquilidad, la razón, la racionalidad un poco fría. De la vereda de enfrente estarían, en la vereda de enfrente, los filósofos sísmicos. Acá Deleuze usa una metáfora de la geología, ¿no? Serían aquellos filósofos que vienen de algún modo a derruir lo que existe, a destruirlo, o como se dice actualmente, que es un término un poco más amable, a deconstruirlo. Es decir, a desandar el camino adelantado por otros filósofos para buscar un nuevo tipo de verdad. En esta línea escribirían muchos filósofos, así como en la anterior podríamos ubicar a un Aristóteles, a un Kant, a un Hegel. En esta podríamos escribir a filósofos como posiblemente Epicuro, el propio Descartes, que vino a derrumbar todo el mundo de la escolástica medieval, Nietzsche, quizá Marx en algún sentido, y otros cuantos filósofos que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Y el filósofo sísmico para Deleuze obviamente tiene un interés mayor porque es aquel que viene de alguna manera a modificar el paradigma existente, plantearlo, ponerlo entre paréntesis o en duda y formular una nueva verdad para un nuevo tiempo. Siempre la filosofía, y quizá eso es lo más apasionante que tiene, es una disciplina que se va renovando con el tiempo, no solo en el sentido de que evoluciona, como evoluciona la ciencia, sino también en el sentido de que renueva los paradigmas generales en los cuales se basa el discurso filosófico de una determinada época. De hecho, cada etapa de la filosofía representa una ruptura con la etapa anterior, que no necesariamente significa una evolución o un progreso. Esto lo vamos a ir viendo cuando veamos la historia de la filosofía, que a diferencia de lo que pensaba Hegel, que la historia de la filosofía era la historia del progreso, de la razón, en algunos casos la filosofía vuelve sobre sí misma a ver qué es lo que había dicho Platón, o Aristóteles, o Kant, o el que sea, para formular un nuevo paradigma a partir de una concepción ya quizá incluso aparentemente superada. Por eso se habla en filosofía a veces de neoplatonismo, neocantismo. Ahora se habla de posmodernismo porque
se superó la modernidad, pero a la vez seguimos siendo modernos y ese tipo de cosas. Bueno, para terminar, les quiero sugerir un libro, como hacemos siempre, que tiene una cualidad bastante interesante para hacer un libro de filosofía, que es un libro simpático, humorístico en algún sentido. El libro de Oreste Saindrón, Cómo elegir su filósofo o a su filósofo. Tiene un eslogan bastante llamativo, dice: su angustia es metafísica, entonces debe saber cómo elegir a su filósofo. Casi como invitándonos a la búsqueda personalizada del filósofo que más nos conviene. Si bien no es un gran libro, digamos, es interesante porque tiene una especie de semblanza sobre muchos de los grandes filósofos de la historia que vamos a ver. Si bien decía no es un gran libro, es un libro que plantea algo con lo que yo concuerdo, que es que uno a veces elige una filosofía por aquel filósofo que la encarnó. Se podría decir que uno quizá piensa de una determinada manera cuando piensa filosóficamente y adhiere a un pensador, también movido por el hecho de que ese filósofo le cae simpático, por decirlo de un modo un poco simplista, o se siente emparentado con él, ¿no? Quizás cuando veamos la vida de algunos de los filósofos más destacados, ustedes puedan sentir que adhieren a ese filósofo no solo por sus ideas, sino también por cómo vivieron, si tuvieron una vida íntegra, una vida realmente asociable a aquello en lo que pensaban, ¿no? Una vida, digamos, filosóficamente digna. Así que bueno, los dejo por ahora con esta idea. En un próximo programa vamos a hablar de la pasión por el pensar y recuerden suscribirse al canal. Nos vemos muy pronto y muchas gracias.